Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 16 de junio, aquí en Política con Carreño. Claro que sí. Espero que estén bien. La gente que me escucha de fuera de Santiago, de Chile, tenemos un día bonito. No hace frío todavía, pero en la noche sí hace harto frío en Santiago. Y en la mañana temprano también. Pero como siempre yo digo, política con Carreño siempre está con mucho entusiasmo, con frío, con calor, con el otoño, como sea. Bien, bien entusiasmado con los temas, con la agenda. Una agenda que a veces no cambia mucho, pero que continúa interesante. Y también una agenda internacional que está bastante interesante lo que pasa aquí alrededor nuestro, ¿no? Tenemos dentro de poco la segunda vuelta en Colombia, el día 21, y esperando los resultados finales oficiales de Perú. También el tren de Aragua y la muerte del niño guerrero continúa siendo tema. Ahí está en las portadas de la prensa de hoy lunes, porque ¿qué va a pasar con el tren de Aragua, no? Va a continuar, evidentemente, pero ¿quién va a asumir? Y aquí en Política con Carreño hablaremos sobre la posible nueva cabeza del tren de Aragua. El mismo tren de Aragua que me gusta a mí insistir, que el Partido Comunista Chileno negó, que el Frente Amplio negó y que el régimen del dictador hoy preso Nicolás Maduro también negó. Es como hoy se está descubriendo todo, ¿no? Es que ya lo sabíamos, pero nunca está de más repetir el tipo de políticos que tenemos aquí en Chile, protegiendo un régimen, un sistema absolutamente conectado con el narcotráfico, como fue el régimen de Nicolás Maduro. Qué increíble, ¿no? Y todavía defendido por el Partido Comunista y por el Frente Amplio. Es impresionante. Bueno, ¿qué va a pasar? El Mercurio del domingo trae no sé si reportaje, pero sí una noticia amplia, una información bien amplia respecto del tren de Aragua. Ahora, el Mercurio de anteayer, ¿no? Y la tercera de hoy también tiene una noticia interesante sobre justamente los secuaces, dos sobre todo, que yo mencioné en mi programa del viernes, cuando hablé acerca de cómo el tren de Aragua se había distribuido la región metropolitana. Bueno, está ahí. Digamos que a media máquina ahora, ¿no? Pero no es que se vaya a detener. De hecho, en el Mercurio aparece, ¿verdad?, una información interesante sobre Chile. El tren de Aragua en Chile. ¿En qué estado se encuentra? Y aparecen los cinco pasos, digamos, como que ilustran cómo se arma, crece y se establece esta organización criminal en las distintas partes y también en Chile. Está interesante porque
vivimos el Tren de Aragua, nos guste o no nos guste. Bueno, la muerte, ¿no? Vayamos entonces con el Tren de Aragua. La muerte del niño Guerrero, ¿no? De este Héctor Guerrero Flores, este asesino, ¿verdad? Con un prontuario tremendo, como lo revisamos en el programa de ayer. Una vez fuera del mapa, fuera de circulación, viene, viene entonces la pregunta, ¿quién se hará cargo de la organización? Porque al final el cabecilla es un multimillonario, ¿no? Que goza de todas las prebendas y maneja un ejército pero numerosísimo. Así es el Tren de Aragua, así son estas grandes organizaciones criminales. Y a rey muerto, rey puesto. ¿Quién? Hay dos nombres, ambos buscados por el FBI y ambos también con alta recompensa por su captura a quien entregue algún tipo de información que, bueno, que llegue hasta ellos, ¿no? Uno, que es posiblemente el que será el líder del Tren de Aragua, es Johan José Romero. Johan José Romero, alias Joan Petrica, que yo mencioné el otro día, ¿no? Joan Petrica. Joan Petrica tiene la cabeza puesta por nada menos que 4 millones de dólares, que es la recompensa que paga el FBI. Este es uno. Y según el fiscal chileno Héctor Barros, en una entrevista que dio al diario El País de España, él dice que bueno, que el tren de Aragua se va a recomponer, se tiene que rearmar. Claro que sí. Y se rearma en la cúpula, porque los peones, los atorrantes, o sea, los que están abajo, eso continúa todo igual. Por eso es que en Chile no va a pasar nada en ese sentido. La organización que está y va a continuar, está desbaratada. No, lo que no significa que esté eliminada. Hay que evitar la última etapa de las 5, que es la etapa que dice relación con cómo estos narcoterroristas, estos narcotraficantes, estos asesinos, se incrustan en los poderes del Estado, en las instituciones, en las policías, en el poder judicial, en el poder político, inciden en elecciones, lavan dinero, ¿no? Crean grandes empresas para ellos pasar desapercibidos, que era lo que estaban haciendo. Claro, evitar esto. Imagínense, ya había dos que sabemos, dos infiltrados en bancos. Y los bancos son los encargados precisamente de manejar las platas. Entonces, el que ya hayan estado en banco privado particular Santander y en Banco Estado, el Banco de Chile, es gravísimo. Entonces, claro, lo que se va a recomponer en la cúspide, en la cabeza, ¿no? El peón ese que está ahí continúa bajo otros secuaces,
bajo otros jefes territoriales, de menor alcurnia, de menor peso, pero jefes. Tal como lo vimos el programa del viernes, ¿no? Donde en cada comuna, en varias comunas, hay un jefe, hay un encargado. Así es. Bueno, en esta entrevista el fiscal Barros dice que, claro, el Tren de Aragua se va a reorganizar en la cúspide. Y se va a reorganizar en torno a Joan Petrica, que parece que es el nombre que más suena porque es el más importante, después de Guerrero. Y claro, eso puede que demore algún tiempo porque la pelea por ser el líder del Tren de Aragua no es una pelea fácil, porque los mandamases, los secuaces, los tenientes de Guerrero van a postular que todos ellos tienen derecho, pero claro, como dice el fiscal Barro y como sabemos, estas organizaciones son muy jerárquicas y a la vez son, por lo tanto, respetuosas de las jerarquías. Entonces, si en rigor le corresponde a Joan Petrica, ¿no? Cuyo nombre es Johan José Romero, él será. Pero ahí está. Y el otro nombre es el de Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Este se apoda el viejo, no tiene un apodo más largo. Giovanni San Vicente el viejo. Pero la gente lo acorta, el viejo. Este Giovanni también tiene la cabeza a buen precio, ¿no? 3 millones de dólares por el FBI, claro. Es el que ofrece esta recompensa a quien entregue datos que lleven a Giovanni, ¿no? Al viejo. Ahora, estas recompensas son del año 2024. A lo mejor subieron. De hecho, la de, me parece, de Petrica subió a 5 millones. Me parece, no sé. Pero 4 millones ya es suficiente, ¿no? ¿No cree usted? 4 millones de dólares. Además, porque desaparezcan estos criminales, claro, hasta gratis, ¿no? Bueno, en torno a estos dos personajes, básicamente, en torno a Giovanni el Viejo y en torno a Joan Petrica, gira la cabeza del Tren de Aragua a la muerte de el niño guerrero. Claro. Así que estamos esperando a ver qué pasa. Yo siento que por ahí va también la cosa, por lo que yo he leído, por lo que les he comentado a ustedes. Me parece que puede ser Petrica por su importancia dentro de la organización, claro. De una organización, como digo, muy jerárquica. Así que bueno, ese era uno de los temas y un tema que va a seguir. Porque desde el momento que se descubren dos ejecutivos bancarios, por lo tanto importantes, dentro de la organización criminal, estamos ante la presencia del Tren de Aragua absolutamente activo en Chile. Se supone que está en 14 de las 16 regiones del país. Así, amigos, se le dejó entrar, nada se hizo cuando tendría que haberse hecho. Monsalve viajó a Caracas, donde fue humillado
Nunca supimos a qué fue, nunca supimos qué le ofreció el gobierno de Boric a Nicolás Maduro y qué le ofreció Nicolás Maduro a Boric, a su gobierno, porque nunca pasó nada y nunca supimos tampoco qué pasó. Pero aquí tenemos consecuencias. Ahora, uno de estos personajes, ¿verdad? Eh, estuvo en el secuestro del teniente Ojeda, el venezolano, ¿no? Apoyado del turco, otro de los secuaces. De hecho, él me parece que fue el que retira, uno de los que retira al teniente Ojeda de su cama. Así que vean ustedes cómo están enquistados estos asesinos, ¿verdad? Queda mucho por hacer y hay que seguir investigando. Por eso la importancia de los servicios de inteligencia, ¿no? Claro que sí. Vayamos a un tema internacional. Yo no sé si le conté que escribí, entre paréntesis, una columna sobre el niño guerrero en Agesor. La escribí, se publicó el sábado, La muerte del niño guerrero. Es una columna larga, ¿no? 3 páginas, me parece. Ustedes la pueden leer ahí en Agesor, Uruguay. Yo he hablado varias veces de ese medio, donde yo escribo. Así que pueden leer mi columna en Agesor, con G. AGG, Agesor. La muerte del niño guerrero. ¿Ya? Pero ahora vamos a bajar un poco, nos vamos a ir a Perú. Perú, escribo una columna, ¿no? Esto de eh, un conteo como a paso de tortuga. Porque los peruanos nos tienen acostumbrados así es como funcionan ellos. Cuentan los votos, se impugnan un montón de actas, hay que contar de nuevo los votos de esas actas. Cada acta tiene alrededor de 300 votos, por lo tanto son muchos votos que están en juego. Son más de 1000 actas, 1500 dicen por ahí, no se sabe exactamente, pero más de 1000. Después hay un primer conteo, una revisión, y después, por último, el Tribunal Superior, como diríamos nosotros, el CERVEL peruano, se encarga de dar el veredicto. Pero eso puede demorar mucho rato, semanas incluso. Uno espera que sea rapidito, ¿no? Hasta el momento, lo que se comenta, lo que está en la prensa, Keiko Fujimori tiene sobre 18.000 votos sobre el candidato de la izquierda. Pero parecen muchos, pero bueno, si se cuentan todas las actas que faltan, la cosa no está aún decidida. No hay todavía un ganador oficial. Por cierto que a nosotros los chilenos y al mundo democrático, yo creo que le interesa que gane Keiko Fujimori. El apellido no tiene por qué significar un rechazo mecánico automático. Sabemos que su padre, Alberto Fujimori, estuvo más de 25 años preso, que arrancó a Japón, que renunció a través de poco menos que de un WhatsApp. Un personaje que le hizo daño a Perú también, ¿no? Corrupto. Y que estuvo en Chile un tiempo. Pero no tenemos por qué pensar que su hija
es igual. De hecho, su hija ha enfrentado la justicia, no se ha arrancado, pero carga el apellido Fujimori, ¿no? Que yo siento, a mi modo de ver, amigos, que no tendría por qué significar un rechazo, como dije, mecánico. Y al mundo democrático y a Chile en particular, es de suma importancia que gane Keiko Fujimori, porque en sus planteamientos hay mucha similitud con los planteamientos de José Antonio Cast sobre la seguridad, sobre la inmigración, sobre la integración, sobre un corredor oceánico. Como ella misma dice, hay que esperar qué va a pasar en Colombia, porque Petro se opone, pero veremos si es de la Espriela quien gana. Bueno, es posible llegar a un corredor bioceánico más extenso, más claro, con presidentes y gobiernos democráticos de derecha. Pero sobre todo, porque tenemos las declaraciones de eh, Antauro Ollanta, Humala, ¿no? Antauro Humala, el hermano de Ollanta, ¿no? Que es un tipo loco, ¿no? Enfermo de odio por Chile. Y que según él, el futuro presidente lo llamaría a integrar su ministerio como ministro de Defensa. Y ustedes saben que declaró que, bueno, Arica y Tarapacá se recuperan por la buena o por la mala. O sea, por la vía diplomática o por la vía de las armas. Por lo tanto, ante una declaración de un imbécil como Antauro Humala, sin duda que para tranquilidad de Chile, una tranquilidad mayor, el triunfo de Keiko Fujimori entrega síntomas, por lo menos síntomas de paz, ¿no? De acuerdos, claro, porque no podemos siempre estar, aunque siempre estamos, eh, con, con esa expectativa de que aparezca algún loco en Perú, como este Antauro Humala, ¿no? Entonces, a todas luces, por el bien de la región, por el bien de Chile, pero sobre todo por el bien de Perú, por su tranquilidad, es muy conveniente que gane Keiko Fujimori, pero debemos esperar, hay que ser cautos, porque cada país tiene su sistema. Nosotros a las 2 horas de terminadas las elecciones, 2 horas y media, máxima 3, ya sabemos quién es el presidente. Algo que es elogiado en todo el mundo, ¿no? Y que a mí me sorprende mucho porque habiendo toda esta tecnología que en Perú demoren una barbaridad. Y claro, la estabilidad democrática de Perú también siempre ha sido un tema que da mucho que hablar. Hay como una inestabilidad. Fíjense que Keiko Fujimori sería el noveno presidente en 10 años. Una barbaridad, ¿no? Como yo decía en una columna, el afán por llegar a Palacio Pizarro y cuando salen, si es que terminan el periodo, porque cosa que nunca, siempre están un año y medio, un par de meses y se van directo a la cárcel o a prisión domiciliaria. Es impresionante. Entonces, bueno, pero por otro lado,
ese mismo Perú es capaz de juzgar y condenar a su presidente de la República y a su ministro y al que sea. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el único país donde nada de esto ocurre es en Chile. Porque acá tenemos una justicia tomada por el poder político. Claro. Una justicia entregada al poder político. Esa es la cuestión. En Argentina, los presidentes van a dar a la cárcel con mucha naturalidad, ¿no? Los dictadores de la junta militar que llevaron a Argentina a la guerra con Inglaterra. Prácticamente algunos murieron en la cárcel y otros estuvieron allá. Estuvieron presos. En Perú, en Bolivia, en Brasil, pero en Chile no. En Chile no. Nadie va preso en Chile. Con suerte van a clases de ética los corruptos. Y los delincuentes son premiados con pensiones de gracia. Hoy tenemos unos diputados por ahí que perdieron el fuero, que ya no son más diputados y que ojalá vayan a la cárcel, ¿no? Y sean juzgados y condenados. Pero quedan otros. Quedan otros que amenazan al presidente de la República. Quedan otros que llaman a un golpe de Estado a manifestarse. Quedan otros que amenazan la propia democracia. Pero nada pasa, ¿no? Chile es como el país de las maravillas para esta gente. Por eso el Tren de Aragua se instaló tan fácilmente acá, pues. Claro. Por eso. Entonces, amigos, el panorama en Perú se vislumbra un horizonte auspicioso para la democracia, para la región. Si gana Keiko, efectivamente, tendríamos Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y posiblemente Colombia. Lo que no deja de ser, ¿no? Gran parte de América Latina. Brasil tiene elecciones también ahora en octubre. Y Lula no la tiene nada de fácil. En fin, hay que esperar. El 21 está ahí, próximo domingo, ¿no? Segunda vuelta en Colombia. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que tener esperanza, fe. Sobre todo con lo que pase en Perú, amigos. Por otro lado, tenemos también en el campo internacional la firma de la paz, ¿no? Entre Irán y Estados Unidos. Ojalá que sea una paz que dure, pues. Porque se firma la paz y a poco andar. De la paz no queda ni la P. Pero ya por ahí leía que estaban navegando los barcos petroleros por el Golfo de Hormuz. Lo que es una buena noticia, sin duda. Si el mundo tiene paz, es bueno para el hombre, para los hombres, para la humanidad. Porque eso necesitamos. Vivir en paz. Esa es la paz que queremos en Chile. Pero que muchos no quieren en Chile. Muchos quieren el caos, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, quieren el caos, quieren el desorden. Por eso votan en contra de todos los proyectos que aseguren la paz, que aseguren el orden, que aseguren el camino para exterminar el crimen, para disminuir la delincuencia. No, votan en contra de todo aquello. Y más aún,
presentan proyectos de ley, como conversamos el otro día, para restarle atribuciones a la policía. Yo nunca un partido tan nefasto como el Partido Comunista, nunca, en la historia. Entonces, claro, ¿cuándo vamos a tener paz? Me sorprende el chileno a mí, bueno, no sé en realidad hasta dónde me sorprende el chileno, en realidad no me sorprende nada. Estamos acostumbrados a que nuestro pueblo vote como vote, y no estoy pensando en encuestas, no crean en encuestas, ya les expliqué la otra vez. La metodología, un poco cómo funcionan. Cuando hablan de una encuesta, encuestan a 800 o a 1000 personas, y Chile votan 14 millones. Así que, ojo, no se entristezcan con las encuestas ni tampoco se alegren con las encuestas. ¿A usted lo han encuestado alguna vez, amigo? Le apuesto que no. A mí nunca me han encuestado. De todos los años que tengo, ¿no? Que no son pocos, pues usted comprenderá. Nunca. Es como que ellos ya tienen un fichero, ¿no? Y ya dice, vamos a encuestar a Juanito Pérez. Total, Juanito Pérez no responde siempre, y que responda lo que responda, da lo mismo. Entonces con un margen de error de 1.5, de 2.0, pero son los mismos. En todas las regiones o en 2, 3 regiones, a veces en la pura región metropolitana. Más encima, ¿no? Entonces, claro, hay que ver qué comunas, de dónde es la gente que vota. Por eso no crean en estas encuestas. Mejor pensemos en que queremos que Chile avance, que progrese en paz, que usted pueda ir al centro, a una librería, o ir por ahí, caminar por ir a Irarrázaval. Yo soy peñalolino y tengo mi centro en Irarrázaval, o en el Plaza Gaña, cuando me toca ir a un shopping voy al Plaza Gaña, ¿no? Demoro 10 minutos en el auto, rapidito. Entonces, claro, ir y poder ir al centro. Yo antes iba mucho al centro, visitaba museos, el Palacio de la Moneda, ¿no? El museo que está ahí, distintas partes, librerías, las pocas que hay. En el mismo el Palacio de la Moneda, ahí abajo, ¿no? Sala de exposiciones, fabulosa, varias. Hace tiempo que no voy, porque no sé si voy a tener locomoción para volver, porque al centro hay que ir en bus. Yo tengo un bus que pasa aquí, en la esquina de mi casa. Entonces, claro, lo que uno quiere es eso. Ahora estoy loco por ir a una editora ya, Editora Sur, ahí cerca de la catedral, ¿no? Está con ofertas de libros y hay otras. Pero claro, le da un poco de miedo, ¿no? Puede que sea exageración, tal vez, pero esa es la realidad. Bueno, esperemos que un día tengamos esa tranquilidad que teníamos antes de la llegada de Gabriel Boric, ¿no? Que Gabriel Boric acabó con todo eso, ¿no? Y antes de él, los delincuentes que él propició, los de la primera línea. Si ustedes lo piensan bien, desde hace 6 años que Chile cambió radicalmente, cuando estaba todavía el presidente Piñera, cuando quisieron derrocarlo. Y sobre el presidente Piñera, con él voy a cerrar el programa de hoy. Ustedes saben que la fundación eh, del presidente Piñera, ¿no? Que es la fundación, justamente, presidente Sebastián Piñera
Echenique, lanzó un libro que ha sido bastante comentado, ¿no? Un libro publicado por UC, Ediciones de la Universidad Católica, ¿no? Pero auspiciado por la Fundación del presidente Sebastián Piñera, que así se llama, Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique. Y a mí me llamó la atención, es un libro barato, para cómo están los libros, ¿no? 14.000 pesos, algo más. Está en busca libre, en fin. Y es un libro homenaje. Es un libro con pensamientos, reflexiones. Un libro que le rinde tributo, homenaje al presidente Sebastián Piñera. Y el libro recoge, ¿verdad?, en su título, lo que él es, ¿no? 50 voces, ¿no? Sebastián Piñera, 50 voces globales. Ese es el título del libro. 50 voces globales, con la opinión de líderes mundiales, como Macron, como Barack Obama, como Pepe Mujica, como David Cameron de Inglaterra, ¿no? Felipe González, Cayetana Álvarez, muy conocida, ¿no? Esta española, el hijo de Mario Vargas Llosa, periodista, escritor Álvaro, ¿no? Y algunas declaraciones bastante interesantes. Por ejemplo, yo tengo acá, entre paréntesis, ¿no? Una síntesis en la página esta, cuentan qué, del reportaje del Mercurio del domingo, en el cuerpo D, página 5. Ahí tienen todos los datos, amigos. Aparecen párrafos destacados del libro. Sí, interesante. A ver, se los voy a mostrar. Por si no tienen el Mercurio, no lo habían conocido o no sabían. Ahí, acá, ¿no? Interesante. Y yo les voy a leer algunos para ver si se entusiasman, porque a mí me pareció un libro homenaje, un libro interesante al presidente Piñera, al cual le tengo buena barra, ¿no? Independiente de quien no hizo, a mi juicio, lo que tendría que haber hecho desde mi perspectiva, pero hay otras que sí alaban que no haya hecho lo que otros queríamos que hiciera. Pero en fin, son opiniones, pero en general a mí me gustó lo que fue su mandato. Más aún esos años en que vivió presionado, incluso traicionado por su propia gente. Veamos, por ejemplo, Barack Obama dice, Sebastián fue un aliado clave en promover la seguridad nuclear, la apertura de mercados y los derechos humanos en toda la región. Palabras del expresidente Barack Obama de Estados Unidos. Cayetana Álvarez, muy conocida a cada rato en las redes sociales. En su muerte se vio, al fin ya, que no estaba solo. La nación unida, reconciliada, lo reconoció como lo que fue. Es decir, mucha gente en realidad lo reconoció, no sé si la nación unida, yo creo que se equivoca Cayetana porque la nación Chile no está unida. Pero sí puedo aceptar en parte que con la muerte o a su muerte
muchas personas se unieron y lamentaron su partida. Un hombre joven tenía mucho que dar todavía, ¿no? Mucho que ofrecerle al país. Veamos. Neil Ferguson, que es un famoso Ferguson, historiador británico, y tiene una opinión que a mí me llamó mucho la atención. Fue una rareza en la política latinoamericana, un conservador liberal que contó entre sus logros la legalización del matrimonio igualitario en Chile. Claro, llama la atención ese tipo de actitudes que tuvo Sebastián Piñera. Para ser un liberal tenía una mente abierta en ese sentido, ¿no? Esto de los matrimonios igualitarios, por ejemplo, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero respeto la opinión de diferente en cuanto se respeta la mía. No me gustan los matrimonios igualitarios. Entonces eso es algo que llama la atención por lo menos a este historiador y que muestra un Sebastián Piñera también más avanzado tal vez, no sé, a lo mejor nosotros somos atrasados, no sé, aunque no veo por qué ser a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer tenga que ser más atrasado que el otro. Pero por eso digo, son opiniones, amigos. Luego veamos, Pepe Mujica, mucha gente le gustaba, a otros no le gustaba. Yo escribí una columna sobre Pepe Mujica. A mí me caía bien Pepe Mujica, independiente de su pasado de guerrillero. Cumplió además 12, 14 años en la cárcel. Y él mismo decía, y él mismo daba consejo de que ese no era el camino adecuado. Bueno, recuerdo que puso un avión para traernos las primeras vacunas de Chile, de China a Uruguay. Son gestos que van más allá de las ideas. Ustedes ven que estas opiniones son diversas, de gente de izquierda, de gente de derecha, pero todas son coincidentes en mostrar un expresidente, un Sebastián Piñera, bastante buena onda, como diríamos en Chile. Bastante humanitario también, ¿no? Un hombre humanista. Aquí tengo, por ejemplo, me parece que había visto a Lula en alguna parte. Claro, aquí tengo a Lula, don Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Como es en portugués. La civilidad y decencia de Piñera se extrañan mucho hoy en día, porque mirar más allá de las posiciones políticas en nombre del bien común es cada vez más raro. En fin, amigos, vale la pena. Echen una miradita al Mercurio a ver si se entusiasman. Yo cuando me pegue una de estas salidas voy a comprar el libro. Lo quiero tener, quiero ver qué opina la gente. Así que amigos, como siempre, gracias por su compañía, gracias por estar ahí conmigo. Estamos estancados, ¿no? En el número de suscriptores, a ver si los aumentamos, pues amigos. Cuídense y nos vemos, si Dios quiere, mañana miércoles aquí en Política con Carreño. Chao amigos.